Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os va a interesar, y es que vamos a hablar sobre Francesca y su intimidad al descubierto, secretos y conflictos. Sí, ya sé que suena jugoso, y lo es. Pero vamos a abordarlo con respeto, curiosidad y sobre todo, entendimiento. Porque detrás de cada historia pública, hay una persona real con sentimientos reales. Así que preparaos una taza de té, relajaos y vamos a desentrañar esta interesante trama. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de Francesca. El nombre puede que no os resulte familiar de primeras, pero os aseguro que su historia es fascinante. Imaginemos a Francesca como una joven brillante con un talento innato para las artes, una personalidad arrolladora y un futuro aparentemente prometedor. Desde muy joven destacó en su comunidad, ganando premios y reconocimiento por su creatividad y pasión. La gente la admiraba por su energía contagiosa y su capacidad para inspirar a los demás. Pero como suele ocurrir, detrás de esa fachada de éxito y felicidad, se escondían secretos y conflictos que la atormentaban. Francesca, al igual que muchos de nosotros, luchaba contra sus propias inseguridades, miedos y traumas del pasado. Intentaba mantenerlos ocultos, proteger su imagen pública, pero era una tarea titánica. El primer indicio de que algo no iba bien surgió cuando Francesca empezó a publicar mensajes crípticos en sus redes sociales. Frases ambiguas sobre la soledad, la incomprensión y la dificultad de mantener las apariencias. Sus seguidores, preocupados, empezaron a preguntarse qué le ocurría. Algunos especulaban sobre problemas amorosos, otros sobre presiones laborales, y otros incluso sobre problemas de salud mental. Poco después se filtraron a la prensa una serie de fotografías privadas de Francesca, tomadas en un momento de vulnerabilidad. Las imágenes mostraban una faceta de ella que nadie conocía, una Francesca frágil, insegura y visiblemente afectada. La reacción fue inmediata y brutal. Los medios de comunicación se cebaron con ella, publicando artículos sensacionalistas y juicios morales sobre su vida personal. Las redes sociales se inundaron de comentarios hirientes y humillantes. Francesca se vio expuesta y vulnerable con su intimidad completamente al descubierto. El impacto emocional fue devastador. Se sintió traicionada, avergonzada y aislada. Perdió la confianza en las personas que la rodeaban y empezó a cuestionarse todo lo que había construido hasta ese momento. Pero la historia de Francesca no termina aquí. A pesar del dolor y la humillación, encontró la fuerza para levantarse y enfrentarse a la adversidad. Decidió tomar el control de su narrativa y contar su propia historia, sin filtros ni tapujos. Empezó a hablar abiertamente sobre sus luchas contra la ansiedad y la depresión, sobre sus inseguridades y sus miedos. Compartió sus experiencias con valentía y honestidad, conectando con miles de personas que se identificaban con sus palabras. Al hacerlo, Francesca no solo se liberó de la carga del secreto, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos. Demostró que es posible superar la adversidad y reconstruir tu vida, incluso después de haber sido expuesto y juzgado públicamente. Pero ¿cuáles fueron los secretos que Francesca intentaba ocultar? Bueno, más que secretos oscuros, eran más bien vulnerabilidades humanas. Por ejemplo, tenía una profunda inseguridad sobre su apariencia física. A pesar de ser admirada por su belleza, Francesca se sentía constantemente presionada para cumplir con los estándares irreales que impone la sociedad. Se comparaba constantemente con otras mujeres y se sentía acomplejada por sus imperfecciones. Otro secreto que guardaba era su dificultad para establecer relaciones íntimas y duraderas. Había sufrido varias decepciones amorosas en el pasado y tenía miedo de volver a ser lastimada. Por eso tendía a mantener a la gente a distancia, construyendo muros emocionales para protegerse. Y por supuesto, estaba el tema de su salud mental. Francesca luchaba contra la ansiedad y la depresión desde la adolescencia, pero siempre había intentado ocultarlo por miedo al estigma social. Temía que la gente la juzgara o la viera como débil si admitía que necesitaba ayuda. En cuanto a los conflictos, Francesca se enfrentaba a varios desafíos en su vida personal y profesional.
En el ámbito laboral, se sentía explotada por su representante, quien la presionaba constantemente para que trabajara más y ganara más dinero, sin importarle su bienestar emocional. Además, tenía diferencias creativas con algunos de sus colaboradores, lo que generaba tensiones y frustraciones. En el ámbito personal, Francesca se enfrentaba a conflictos familiares derivados de la distancia y la falta de comunicación. Sus padres vivían en otra ciudad y tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía vivir su vida. Esto generaba discusiones y malentendidos que afectaban su estado de ánimo. La exposición de su intimidad no solo reveló estos secretos y conflictos, sino que también los exacerbó. La presión mediática y el escrutinio público hicieron que sus inseguridades se intensificaran y que sus relaciones se tensaran aún más. Pero, como dije antes, Francesca encontró la manera de salir adelante. Buscó ayuda profesional para superar sus problemas de salud mental, aprendió a establecer límites saludables en sus relaciones y se enfocó en cuidar su bienestar emocional. También se rodeó de personas que la apoyaban y la querían tal como era, sin juzgarla ni presionarla. La historia de Francesca es un recordatorio de que todos tenemos secretos y conflictos que nos atormentan. Que la perfección es una ilusión y que la vulnerabilidad es una fortaleza. Que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. También es una lección sobre la importancia del respeto a la intimidad y la empatía hacia los demás. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos reales y que nuestros juicios y comentarios pueden tener un impacto devastador en su vida. En resumen, la historia de Francesca nos enseña que la exposición de la intimidad puede ser dolorosa y traumática, pero también puede ser una oportunidad para crecer, aprender y conectar con los demás. Que la clave está en tomar el control de nuestra narrativa, buscar ayuda cuando la necesitamos y rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran tal como somos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y reflexivo. La historia de Francesca es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad y la resiliencia pueden coexistir y de cómo podemos aprender de las experiencias de los demás. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. También me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre la exposición de la intimidad en la era digital? ¿Cómo creéis que podemos proteger nuestra privacidad y la de los demás? Dejad vuestros comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderos. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana sobre temas variados que espero que os resulten interesantes y entretenidos. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora profundicemos un poco más en la vida de Francesca, explorando las raíces de sus inseguridades y los detalles de sus conflictos. Para entender mejor cómo llegó a esta situación de vulnerabilidad pública, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar su historia personal. Francesca creció en una familia aparentemente normal, pero con dinámicas internas complejas. Sus padres, aunque la amaban, tenían expectativas muy altas para ella. Desde pequeña fue alentada a destacar en todo lo que hacía, a ser la mejor en la escuela, en las artes y en cualquier otra actividad que emprendiera. Esta presión constante, aunque bien intencionada, generó en Francesca una profunda necesidad de aprobación y un miedo paralizante al fracaso. Su madre, una mujer elegante y perfeccionista, era particularmente crítica con su apariencia. A menudo le hacía comentarios sobre su peso, su ropa o su peinado, comparándola sutilmente con otras niñas que, según ella, eran más atractivas. Estos comentarios, aunque aparentemente insignificantes, calaron hondo en la autoestima de Francesca, sembrando la semilla de la inseguridad sobre su imagen corporal. Su padre, por otro lado, era un hombre ambicioso y trabajador que valoraba el éxito profesional por encima de todo. Él la impulsaba a sobresalir académicamente y a elegir una carrera que le asegurara un futuro próspero. Sin embargo, no siempre prestaba atención a sus necesidades emocionales, ni la apoyaba en sus pasiones artísticas, considerándolas menos importantes que sus estudios. En la adolescencia, Francesca experimentó su primer desengaño amoroso. Se enamoró perdidamente de un chico que, después de unos meses de relación, la abandonó repentinamente por otra chica. Esta experiencia la dejó marcada, haciéndola desconfiar de los hombres y temer al compromiso.
A partir de entonces, le costó mucho abrirse emocionalmente y establecer relaciones íntimas significativas. A medida que Francesca se adentraba en el mundo del arte, se enfrentaba a nuevas presiones y desafíos. El ambiente era competitivo y despiadado, y la exigía constantemente a superar sus límites y a reinventarse. Se sentía obligada a mantener una imagen impecable y a proyectar una personalidad arrolladora, aunque por dentro se sintiera insegura y vulnerable. Su representante, un hombre astuto y ambicioso, veía en ella un potencial ilimitado para generar dinero. La presionaba para que aceptara trabajos que no le gustaban, para que trabajara largas horas sin descanso y para que mantuviera una actitud positiva y complaciente en todo momento. A menudo la manipulaba emocionalmente para que hiciera lo que él quería, haciéndola sentir culpable si se negaba. Las diferencias creativas con sus colaboradores también eran una fuente constante de conflicto. Francesca tenía una visión muy clara de lo que quería lograr con su arte, pero a menudo se encontraba con personas que no compartían su misma visión o que intentaban imponerle sus propias ideas. Esto generaba discusiones acaloradas y frustraciones que afectaban su creatividad y su estado de ánimo. La distancia y la falta de comunicación con sus padres también contribuían a su malestar emocional. Sus padres vivían en otra ciudad y no entendían su estilo de vida ni sus aspiraciones artísticas. A menudo la criticaban por sus decisiones y le daban consejos no solicitados sobre cómo debía vivir su vida. Esto generaba discusiones y malentendidos que la hacían sentir incomprendida y aislada. Cuando las fotografías privadas de Francesca se filtraron a la prensa, se sintió como si su mundo se derrumbara a su alrededor. La exposición pública de sus vulnerabilidades más íntimas la dejó completamente devastada. Se sintió traicionada por la persona que había filtrado las imágenes, avergonzada por la forma en que se veía en ellas y aterrorizada por el juicio de los demás. Durante los primeros días después de la filtración, Francesca se encerró en su casa y se negó a ver a nadie. No podía dormir ni comer, y se pasaba el día llorando y lamentándose. Se sentía sucia, expuesta y humillada. Pensaba que su carrera había terminado y que nadie volvería a tomarla en serio. Sin embargo, después de unos días de profunda desesperación, Francesca empezó a darse cuenta de que no podía seguir viviendo así. Sabía que tenía que hacer algo para salir adelante y recuperar el control de su vida. Decidió buscar ayuda profesional para superar su trauma y aprender a lidiar con la ansiedad y la depresión. También decidió hablar abiertamente sobre su experiencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sabía que era arriesgado, pero sentía que era la única manera de recuperar su voz y de contar su propia historia. Al hacerlo, se sorprendió al descubrir que muchas personas la apoyaban y la entendían. Recibió miles de mensajes de apoyo de personas que se habían sentido identificadas con sus luchas y que la admiraban por su valentía. La historia de Francesca se convirtió en un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y de cómo la resiliencia puede ayudarnos a superar incluso los momentos más difíciles. Su experiencia nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda la importancia de ser amables y compasivos con nosotros mismos y con los demás, y de respetar la intimidad y la privacidad de todas las personas, especialmente en la era digital. Espero que esta ampliación de la historia de Francesca os haya resultado aún más interesante y reflexiva. Creo que su experiencia nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la autoestima, la salud mental, las relaciones saludables y el respeto a la privacidad. Y ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os ha parecido la historia de Francesca? ¿Qué lecciones habéis aprendido de ella? ¿Cómo creéis que podemos crear una sociedad más respetuosa y empática? Dejad vuestros comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderos. No olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.